Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy nos toca analizar un poco los ejercicios que vamos a desarrollar, ¿sí? Como parte de esos componentes de la inteligencia emocional que habíamos trabajado en la clase anterior. Básicamente vamos a analizar primeramente a lo referente a la autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia sería justamente el conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para el desarrollo de esa autoconciencia, es sumamente importante que nosotros respondamos una pregunta y la pregunta principal del quién soy, ¿sí? A la hora de nosotros reflexionar sobre esa pregunta de quién soy, ¿sí? Tenemos que hacernos a la par quizás diversas preguntas que hagan o que nos ayuden a llegar por sobre todo a esa pregunta principal o primordial que queremos responder, que sería el quién soy, ¿sí? Algunas de esas preguntas serían qué valores yo tengo, ¿sí? O qué valores trabajé quizás desde mi infancia, qué valores fui adquiriendo a lo largo de mi vida y en base a esos valores también yo ir haciendo una reflexión sobre esos valores y por sobre todo ir también registrando cada uno de esos valores o escribiendo esos valores y saber qué valores quizás yo necesite también en algún momento incursionar dentro de los valores que ya tengo, ¿sí? Así también otra pregunta que debo hacerme serían cuáles son mis fortalezas como persona y también cuáles serían mis debilidades. Para yo determinar mis debilidades, siempre tengo que tener en cuenta que debo ser muy reflexiva y muy autocrítica. En ocasiones nosotros vemos o logramos identificar de manera más fácil nuestras fortalezas, pero en ocasiones nos dificulta más identificar nuestras debilidades. Entonces es importante tomar un registro de esas fortalezas y también un registro de mis debilidades justamente para que yo pueda básicamente trabajar en ellas, reflexionar sobre ellas y hacer un cambio que me ayude a mí también a mejorar justamente la principal pregunta que nos hacemos en estos ejercicios de lo que sería quién soy, ¿sí? O sea, ser una mejor persona es lo que yo busco con estos ejercicios de autoconciencia, ¿sí? O de autoconocimiento. Básicamente, es bueno que para darnos esos momentos de pausa, nosotros analicemos dentro de esos momentos de pausa todas las emociones y reacciones que nosotros tenemos habitualmente ante ciertas situaciones, ¿sí? Y eso nos ayudará también a que nosotros podamos descubrir cómo somos nosotros y también que podamos entendernos a nosotros mismos y mejorar justamente esas reacciones habituales que podemos tener ante determinadas circunstancias, ¿sí? Numerosos son los estudios que demuestran que justamente darnos esa pausa, ¿sí? Y reflexionar sobre nuestras emociones y sobre las reacciones que tenemos en determinados momentos nos dan a nosotros un beneficio no tanto, no sola y únicamente una salud física, ¿sí? O un bienestar físico, sino también un bienestar mental, ¿sí? Entonces es importante meditar sobre quién somos y buscar justamente mejorar en nosotros o ser mejores personas desde nuestra perspectiva, desde el lugar que nos toque. Entonces, también es importante que dentro de esos momentos de pausas que vamos a darnos, tengamos en cuenta algunos detalles. Primeramente, establecer un horario específico que sería el tiempo en el que yo voy a utilizar justamente para practicar esa meditación y analizar mi forma de actuar durante ese día, ¿sí? Y poder determinar también en qué quizás me equivoqué y qué quizás debo mejorar, ¿sí? Entonces es importante también que nosotros podamos iniciar una vez al día por ciertos minutos o darnos un tiempo determinado y buscar que el lugar en el cual vamos a sentarnos a meditar o a pensar sobre nuestra forma de actuar, ¿sí? Sea un lugar cómodo, donde haya también silencio. Puede ser en algunas ocasiones poner algún tipo de música que nos ayude también para poder pensar y meditar mucho mejor. Por sobre todo es importante también alejarnos de todas las distracciones que podamos llegar a tener, sobre todo el celular, ponerlo también en silencio. Eso nos ayudará también a quizás pensar con más detenimiento y poder analizar ciertas cuestiones que también actualmente hacemos, que sería conectar mucho o depender mucho del teléfono en nuestra vida. Entonces también
sería un factor que nos ayude un poco a despejar la mente de esa conexión tan fuerte que tenemos con la tecnología. También al inicio quizás nos pueda parecer un poco incómodo o quizás raro, ¿sí? Pero cuando lo practiquemos continuamente y observemos los beneficios, yo creo que en ese momento ya definitivamente vamos a decir, sí, esto me hace bien y vamos a ser agentes multiplicadores para que también otras personas puedan mejorar su calidad de vida y por sobre todo su autoconocimiento, que es súper importante. Y también es un punto de radical importancia, justamente el último que mencionamos en estos puntos o factores a tener en cuenta, que sería no juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? La finalidad de la meditación es explorarnos a nosotros mismos y trabajar sobre esa exploración que hicimos, ¿verdad? No es juzgarnos a nosotros por tener esas debilidades o juzgarnos quizás por tener algunas emociones o reacciones dentro de un momento determinado, ¿sí? La finalidad es justamente que nosotros mejoremos el quién soy, ¿sí? Entonces siempre es importante que nosotros estemos atentos a nuestros pensamientos, a las emociones y a las sensaciones que se puedan dar dentro de ese momento determinado de reflexión o meditación que hacemos, ¿sí? Sin perjuicios de lo que pueda ocasionar eso en nosotros, ¿sí? Entonces sería más o menos lo que hablamos del autoconocimiento, del conocernos a nosotros mismos y el ejercicio que debemos realizar.